Hola, hola, hola. Sí, sí. Yo creo que, a ver, ¿me escucháis mejor o no? ¿O no? Yo he comprobado el audio y se escucha bien y me gustaría que me dijerais. Ahora sí, vale. Xavi, gracias. Que estás ahí atento. Perdona. Vale. Bueno, lo que os decía, que este es el último tema, el tema de psicología, tema 11. Es un tema muy fácil, es un tema interesante porque eh, es corto, es sencillo, se ven fácilmente el tipo de preguntas que se pueden sacar de este tema y como ya sabéis, me gusta poner varios ejemplos de nuestra profesión para que el día de mañana, pues estas cosas que os cuento yo, si os pasan o, pues tengáis un poco un referente, ¿no? Bueno, antes de nada, pues bueno, voy a presentarme, ¿vale? Me llamo Alicia Olea, soy de Granada, vivo en Barcelona, soy profesora de autoescuela desde hace mucho tiempo, como no sé, desde 2008 y bueno, he dado formación de distintos tipos, de, de formación de CAP, formación teórica, formación de práctico, bueno. Y en la parte de la psicología siempre me ha gustado mucho y bueno, y me gusta en nuestro trabajo pues intentar hacer llegar a la gente en ese apartado, ¿no? Porque es verdad que siempre lo decimos, el profesor de autoescuela, pues también tiene que tener una actitud empática y una actitud de intentar conectar con el alumno, que es de esa manera, pues intentar entenderlos, conocerlos y llegar a ellos de la mejor manera para que nuestro trabajo sea lo más sencillo posible. Hoy por hoy, cuando tú estás dando clases prácticas y teóricas, pues tienes que ser un poco así, ¿no? Tener un poco de psicología, intentar que llevar al alumno a tu terreno para que haya una buena relación cordial y que haya un buen clima y de esa manera tú puedes desarrollar tu trabajo de mejor manera y él se sienta bien y pueda aprender, que de lo que se trata es aprender, ¿vale? Bueno, pues este tema va del tema de las normas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es el establecimiento de las normas. Todo el mundo sabe que las normas vienen establecidas a través del Poder Legislativo, son las que establecen las normas, ¿vale? Siempre que se establece una norma hay una serie de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, el primer objetivo es establecer las normas. Hablamos de las normas formales e informales, que parece una cosa sencilla, pero en nuestro sector se producen mucho. Hay muchísimas normas informales, más de las que vosotros pensáis. Y luego también existen las normas formales, ¿vale? Entonces, de aquí siempre se suelen hacer preguntas, ¿vale? De este apartado. El aprendizaje vicario, que también se pregunta, bueno, y la actitud del formador, como vosotros, ¿no? Como futuros formadores, ¿cuáles tiene que ser vuestra actitud? Y ahí yo explicaré varios ejemplos y cosas que pasan o pueden pasar a vosotros y cómo tenemos que ser como formadores. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Vale? Que este tema también lo hablamos ya anteriormente, lo de la actitud. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos al lío, ¿vale? ¿Sí? Bueno, el establecimiento de las normas. Una norma, una de las características más relevantes de todos los grupos humanos es que todos disponen de unas normas que regulan el comportamiento de los miembros de ese grupo. Es decir, nosotros vivimos en sociedad y nuestra sociedad bien, tiene muchísimos siglos de historia y empiezan a establecerse normas, ¿no? Normas de comportamiento que todos los miembros del grupo tenemos que respetar, ¿vale? Vienen impuestas, desde que somos pequeños empezamos a socializarnos y a ver que existen determinadas normas y bueno, tanto la sociedad, los padres, los tutores, los profesores, los formadores, tratan de enseñarnos cómo son las normas y cómo las tenemos que cómo tenemos que aplicarlas y qué es lo que está bien y lo que está mal, dónde están los límites de las normas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, importante este apartado. Las normas no prescriben una conducta, sino que regulan los límites permitidos en la expresión de esa conducta, ¿vale? Por ejemplo, eh,
Cuando un alumno no sabe, por ejemplo, dónde detenerse en un stop, ¿no? Llegamos a una intersección, no hay línea de detención, la señal vertical de stop, pero el alumno no sabe dónde me tengo que detener. Delante de la señal vertical, a la altura de la intersección, donde tenga visibilidad, pues ahí está un poco, ¿no? Pues ¿dónde está el límite? Pues hay que establecer una serie de límites como formadores para explicarles a ellos dónde se hace, que a la altura de la intersección, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para establecer límites. Acordaros siempre, esto en derecho siempre se ve, que las leyes también se establecen para establecer límites, para que sepas hasta dónde está tu límite, para respetar el límite de otro, ¿no? Por ejemplo, cuando explicamos separación lateral, el alumno le tienes que decir, no, no, es que tienes que tener cuidado porque hay un cierto espacio que se lo tienes que dejar al vehículo lateralmente y ahí está, dice, y bueno, y si se echa el otro vehículo encima de tú, pues él también tiene que respetar tu límite. En fin, es importante establecer los límites para saber hasta dónde puedo llegar yo y dónde empieza mi norma, la norma que me limita y dónde está también la otra del otro, ¿no? Para una correcta educación vial es necesario establecer normas y límites en la educación, ¿vale? Eso es muy importante y que también se lo establezcamos al alumno. Tened en cuenta que nosotros, además de la norma como tal, que está establecida en el Código de Circulación, todas las leyes que nos regulan, ¿vale? A lo largo, también hay como una educación vial y una seguridad vial que está latente, ¿vale? ¿Sí? Nosotros siempre que vamos dando clases le decimos al alumno, vale, aquí está nuestra norma, ¿no? Aquí está establecido nuestra norma, pero ¿y si alguien se salta la norma? ¿Qué harías tú? Pues tienes que pensar en la seguridad vial. Ante todo está la seguridad vial, ¿vale? Digamos así, lo latente, lo que está abajo de la norma, que tiene que prevalecer sobre todo, porque hay que evitar todos los accidentes de tráfico en la medida posible, ¿no? Ya sabéis que siempre se dice que si todo el mundo respetáramos las normas, eh, no habría accidentes de tráfico y por lo tanto se evitarían la inmensa mayoría de accidentes de tráfico, ¿no? Pero también si tú ves que te van a a provocar un accidente, tú tienes que pensar en la seguridad vial y en evitar en la medida posible el accidente. Pues eso, este discurso que yo estoy diciendo a vosotros constantemente lo tenemos con los alumnos día a día, ¿no? Y bueno, pues es un poco explicar, nosotros tenemos que explicar normas y también los límites de las normas y entender que debajo de todo, lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta para pasar un examen y el día a día, cuando ya tengamos el carnet de conducir, que la seguridad vial es fundamental, ¿vale? Bueno, sigo, ¿vale? Que si no, al final hablo mucho de todo y no hablamos de lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Mira, el establecimiento de las normas, seguimos en la educación vial, proporciona el conjunto de conocimientos, reglas, normas de comportamiento necesarios para comportarnos como conductores o peatones y tratar de crear hábitos y actitudes de convivencia. Típica pregunta de test, ¿vale? Típica concepto fundamental de educación vial, tal y cual, y a lo mejor nos varían una o dos palabras, o meten peatón o solo peatón y conductor, o sea, de aquí pueden hacer perfectamente una pregunta tipo test, por lo tanto, marcarlo como importante porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existen una serie de normas, reglas, comportamientos necesarios por todos, tanto conductores como peatones, como conductores de bicicletas, de vehículos de movilidad personal, etcétera, etcétera. Se crean ciertos hábitos y se trata de tener una actitud de convivencia de todos dentro de la vía, ¿no? Pues es un poco la definición que nos quieren dar aquí en cuanto al establecimiento de las normas y en educación vial, cómo se hace, ¿no? Las personas van interiorizando las normas de convivencia a lo largo de un proceso de socialización y aprendizaje de las mismas. Desde que somos pequeños, desde que empezamos a ir al colegio, desde que nos cogen de la mano para cruzar un paso para peatones, desde que empezamos a ir en el cole sabiendo el significado de los semáforos, o cuando cuando los niños van a centros especiales de seguridad vial, que por ejemplo aquí en Barcelona hay uno, en Granada hay otro, son centros pequeños donde los niños van y cogen la bicicleta y hacen un recorrido, ven los pasos para peatones y hay un guardia urbano, un, un policía local que regula temporalmente ese día, ese cruce y bueno, y juegan un poco a que son mayores y que van circulando por la vía con un coche
aunque sea de pedales, y entonces les van enseñando ya un proceso de socialización. Poco a poco van interiorizando las normas y al final las personas sabemos comportarnos en la vía pública porque hemos ido con un proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra vida, ¿no? Con la experiencia y de acuerdo con la educación recibida, cada persona desarrolla un estilo propio de comportamiento, ¿vale? Es decir, que a ti te van guiando, pero luego cada persona también se va haciendo un poco con su experiencia y junto con la educación recibida, un estilo propio de comportamiento, ¿vale? Hay personas que cruzan por la vía de aquella manera, paran al coche porque han desarrollado un estilo propio, ¿no? Pero hay otras personas que son muy educadas, igual que como han sido sus tutores, sus formadores o su mundo social, ¿no? Todo lo que les rodea y se mantienen en ese comportamiento, ¿no? Eso también lo veremos, ¿vale? En las primeras etapas se implanta la autoridad como una vía más impositiva y el individuo aprende a distinguir el bien del mal según las normas culturales. Es decir, que cuando somos pequeñitos, el sí, el no, esto está bien, esto está mal, solamente aprendemos eso, no lo cuestionamos, no tenemos la capacidad todavía de razonar el por qué, ¿no? Y nos cuestionamos. A mí me han enseñado que con el semáforo rojo de pequeñita, no, con el simbolito de peatón en rojo no puedo cruzar y no lo cuestiono. Está mal, me castigan, me regañan, ¿sí? Porque empieza el modelo de autoridad. Pero conforme vamos pasando el tiempo, pues ya nos van explicando el por qué, porque cuando tú pasas, ellos lo tienen en rojo, esto tiene que estar regulado, cada uno. Entonces empieza otro proceso. Pero sí es cierto que al principio empieza el modelo impositivo de autoridad y de esa manera es como se empieza, ¿no? Sigo. El control está situado fundamentalmente en el exterior y hay un superior, padres, maestros, guardia urbana, que premia o castiga, ¿vale? ¿Sí? Entonces, al principio, pues, si tú cruzas, te regañan y te regañan mucho, porque claro, puedes ser atropellado cuando eres pequeñito. Y bueno, y también existen los maestros que nos regañan, nos sancionan, ¿vale? O nos castigan, ¿no? Hay sitios en los coles que también utilizan el modelo del semáforo para premiar o castigar a los alumnos, ¿no? Y bueno, eso también se lo trasladan luego a la vía pública, ¿no? Y bueno, y también saber que se premia o se castiga, no siempre el castigo, también hay que premiar, ¿vale? Y como nosotros también, como profesores, también lo tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, una segunda etapa se caracteriza porque actuamos de acuerdo al principio de ojo por ojo o a lo que es lo mismo, tanto recibo, tanto doy, ¿vale? Eso suele pasar, ¿vale? Si yo veo que nadie cruza bien o todo el mundo este semáforo se lo salta, pues yo también lo hago, ¿no? Eh, si tú no me facilitas la incorporación, pues a partir de ahora yo no voy a facilitar la incorporación a nadie. Mira, no, ¿vale? ¿Sí? Eh, pues es un poco así, ¿no? Si todo el mundo lo hace bien, la inmensa mayoría de la gente respeta las normas de circulación, ¿no? Pues vamos a respetar todas las normas de circulación. Es decir, son los demás quienes marcan mi comportamiento, lo que hacen otros en la referencia. Mira, otro ejemplo. La mayoría de las ciudades, el semáforo amarillo fijo, en la inmensa mayoría de la gente, no todo, pero mucha gente, acelera y se lo salta. En otros, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando un alumno viene a la autoescuela a aprender, por la observación ha visto eso. Y entonces le cuesta trabajo cambiar su actitud, porque siempre que ha ido con su padre en el coche y veía el semáforo amarillo fijo, aceleraba y se lo saltaba. Cuando viene a las prácticas de coche, o cuando ya está en el teórico, se lo dice, se quedan así con los ojos abiertos, y cuando ya estamos en las prácticas de coche, vemos que tiene esa actitud y nosotros tenemos que frenar e intervenir en los pedales para decir, no, te estás equivocando. Este semáforo lo tienes que hacer como si fuera un semáforo en rojo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque ya os digo, es verdad que hay muchas normas o muchas actitudes que se aprenden y crean un error al resto, ¿vale? Según el individuo se va haciendo adulto, empieza a cobrar mayor importancia el valor de la responsabilidad individual, ¿vale? Es decir, cuando tú ya llegas a una cierta edad, te das cuenta
que está en ti, en ser una persona responsable, en tratar de cruzar bien por un paso para peatones o cuando vas llevando un vehículo, una bicicleta, me da igual qué tipo de vehículo llevemos, tratamos de ser respetuosos con las normas, tratar de ser respetuosos en los pasos para peatones, los semáforos, en todas las normas de tráfico, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, yo me estoy poniendo como ejemplo, ya a mí, por ejemplo, me gusta que me etiqueten como una persona responsable y que soy buena conductora y una buena persona a la hora de respetar las normas y me parece a mí una actitud para mí positiva y que es una cosa que me gusta hacer y que los otros vean en mí, ¿no? Entonces, un poco, cuando ya llegamos a una cierta edad de adulto, que la norma, la responsabilidad individual está en ti, ¿vale? Y ya ahí ya no te va a venir tu padre a castigarte porque te está saltando el semáforo en rojo. O, ¿entendéis lo que quiero decir? Ya ahí está el individuo y la personalidad, ¿no? En la medida que el individuo incorpora a su propio sistema de creencias ciertas normas de convivencia social, se decide que se produce un proceso de internalización de las normas. Repito, en la medida que el individuo incorpora a su propio sistema de creencias ciertas normas de convivencia social, se dice que se produce un proceso de internalización de normas. Es lo que he dicho antes. Llega un momento en que tú como persona adulta te gusta tener una serie de creencias y valores en ti, ¿vale? Y te hace que seas respetuoso con todo, desde tu vida personal a la hora de llegar a un sitio y dar los buenos días o ceder el paso a una persona o levantarte de una silla y dejar pasar a una persona mayor, una persona que tiene problemas de movilidad y le cede el asiento. Esas son normas que nadie te las ha dicho, pero tú las interiorizas y las llevas a cabo. También pasa en la circulación, ¿vale? Tú vas perfectamente circulando y te encuentras con distintos tipos de personas cuando circulas, cuando te quieres cambiar de carril, si te dejan, no te dejan, o te lo hacen difícil, ese tipo de situaciones se dan, ¿no? Eso no es sencillo y no creo que haya mucho problema en ese sentido. Dependiendo de la manera en que las personas han ido interiorizando y aprendiendo las normas, podemos establecer diferentes pautas de comportamiento frente a ellas. Aunque lo normal es que las actitudes de las personas ante las normas sean más bien un compendio de varios comportamientos, decía, no me comporto de la misma manera, ni soy tan perfeccionista, ¿vale? A ver, también hay algunas veces que, que hacemos cosas, ¿no? Pero bueno, en cierta medida, nosotros vamos desarrollando una personalidad, vamos interiorizando las normas y las vamos comprendiendo y las vamos asimilando y las llevamos a cabo constantemente. Estas pautas de comportamiento tienen su origen en cada uno de los estados evolutivos por los que atraviesan las personas a lo largo del proceso de socialización y aprendizaje de las normas. Mira, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Yo durante un tiempo, pues, bueno, pues yo he dado clases a todo tipo de personas. He dado clases a personas de un estatus social alto, bajo, de todo. Como profesor de tu escuela vais a encontrar de todo, ¿no? Y es cierto que hay ciertas personas con un nivel social, cultural y económico que se comportan de una determinada manera y que no te cuestionan las normas y que lo establecen, lo asimilan y son súper educadas. Y luego hay otro tipo de personas que te cuesta trabajo, ¿vale? Que cambien su actitud. Yo el otro día, hablando con una alumna, le puse el ejemplo de una persona. Voy a poner un ejemplo de una persona, ¿vale? Yo tenía un alumno que con, con 15, 16 años se sacó la licencia de ciclomotor y se puso a trabajar repartiendo pizzas, ¿vale? Claro, vosotros sabéis que sacarse la licencia de ciclomotor es bastante fácil, no es, en aquella época ni siquiera había examen de pista, simplemente asistía a la autoescuela 4 días, te daban la licencia y ni no hacía falta ni que practicaras con un ciclomotor. Vale, el caso es que el chaval repartía pizza y claro, su objetivo era llegar de un sitio a otro lo más rápido posible. ¿Qué pasaba? Que no respetaba las normas de tráfico, no respetaba semáforos, estos CEDA, bueno, iba lo más rápido posible en el tiempo más corto posible, porque de esa manera podía conseguir más objetivos o le daba más propina, no me acuerdo exactamente bien. Vale, el caso es que
Cuando esa persona empieza a dar clases de coche y tú ves que su actitud es no respetar ninguna de sus normas, ¿qué ocurre? Pues que cuesta muchísimo trabajo hacerle ver. Ese alumno me costó muchísimo trabajo quitarle la manía de saltarse los semáforos en rojo. Yo llegué a un momento que decía, bueno, como te salta un semáforo en rojo, me tienes que dar 1 euro. O cosas así, porque ya llegó un momento que él lo había asimilado y se había socializado con su grupo de compañeros de Telepisa o de donde fuese, no me acuerdo exactamente la empresa, ¿eh? Y claro, eso cuestaba mucho trabajo, ¿vale? Y es muy importante la socialización. Entonces, no es lo mismo una persona que se ha criado en un barrio marginal, que su tipo de comportamiento es como es y se saltan las normas y no respetan nada y tratar de interiorizar eso a una persona que tiene otro tipo de cultura, otro tipo de socialización. Eso es así, ¿eh? Yo no estoy criticando ni estoy haciendo... No, es la realidad. Voy a encontrar mucho tipo de alumnos, unas personas de una manera, otras personas de otra, y personas que ven que su familia, sus círculos, su sistema o donde ellos viven tienen unos ciertos comportamientos y hay que intentar enseñar y tratar de explicar e intentar hacer ver que hay que evitar los accidentes, que esas cosas no se pueden hacer y tal, ¿no? Entonces, de ahí este tema, ¿no? Bueno, pues seguimos. Entonces, fijaros, hay como distintos tipos. De aquí también pueden sacar preguntas, ¿eh? Es bastante fácil, ¿vale? Hay personas sumisas, temerosas o conformistas, que mientras que otros son más críticas y rebeldes. Es decir, te puedes encontrar el típico alumno que le explican la norma tal, 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 lo entienden, lo asimilan y no te critican. Y luego hay otro tipo de alumno que al revés, que te lo cuestiona todo. Bueno, ¿y por qué los semáforos son verdes y no son violetas? Digo, ¿cómo? Pues eso tiene su lógica por el tema de la gente que tiene problemas son daltónicos, ¿no? Pero bueno, eh, te cuestionan por todo, ¿eh? ¿Y por qué cogieron la forma octogonal del lector y no una forma eh, con menos? Y digo, pues, y hace unas cosas que dice, pues mira, se hace así, se estableció así, y bueno, ya está, no hay que darle más vueltas. Y unas cosas de verdad, y critican mucho. ¿Y por qué si todo el mundo se salta el semáforo en amarillo fijo, por qué no lo puedo hacer yo? Cosas así, ¿eh? Entonces, hay personas sumisas y personas críticas y rebeldes, ¿eh? Hay personas que tienden a ser obedientes en presencia de la autoridad, a la vez que tratan de evitar ser vistos por la gente de orden, mientras que otras, por su rebeldía, buscan ser descubiertos por la gente para exhibir conductas provocativas y retadoras. Hay personas que moderan la velocidad solamente cuando llegan a un radar, por el miedo a la sanción, o solamente que cambian su conducta cuando ven la Guardia Urbana o ven la policía local o agentes de autoridad, ¿vale? Y en cambio hay otros que están deseando que haya un enfrentamiento. Yo voy a dejar aquí el coche en medio y si viene la gente que venga, que me va a escuchar. Cosas así, ¿eh? Bueno, hay una amplia gama de tipo de personas a lo largo de la vida y os voy a encontrar con todo tipo, ¿vale? Hay personas que tienden a imitar modelos ajenos para justificar algunas infracciones, mientras que otras son más proclives a diferenciarse de los demás respetando o retando la norma, ¿no? A ver, hay personas, como he dicho, hay muchísimos alumnos que vienen con la actitud de, bueno, es que el amarillo fijo hay que acelerar. No, amarillo fijo hay que pararse porque es una cosa que ha ido viendo a lo largo de su vida con sus padres, con quien se ha montado en un vehículo, ¿vale? En cambio hay otras personas que dicen, entonces todo el mundo eso lo hace mal, pues yo lo voy a hacer bien. A mí me interesa hacerlo bien y me gusta ser una buena persona y un buen conductor y me gusta respetar las normas y yo siempre voy a hacerlo así. Te encuentras de todo tipo, ¿eh? Hay personas que integran en su conducta las normas de una manera un poco traumáticas, mientras que otras son más críticas y cuestionan con más ahínco las normas. Es cierto que hay personas que tú le explicas, sobre todo esto se ve en el teórico, tú explicas las normas, por ejemplo, la intersección donde no está regulada la prioridad, el que tienes que ceder a la derecha, lo asumen, lo hacen y ya está. Y otros dicen, ¿y por qué no a la izquierda? Digo, porque se estableció a la derecha. Y no hay más vueltas, se hace en la derecha porque alguna, o blanco o negro, había que tomar una decisión, se hizo a la derecha y ya está. Pues no, porque yo creo que debería de ser a la izquierda mejor. Digo, bueno, pues
Y cosas de estas en el teórico pasan muchas veces y bueno, son cosas que no nos podemos encontrar. Hay muchos tipos de personas con diferentes tipos de actitud y como formadores que lo vemos al final, nosotros tenemos que tratar de hacerle ver a las personas que respetando las normas de tráfico se eviten accidentes y que cuanto más respetuosos seamos a lo largo de nuestra vida, mejor que mejor, ¿vale? Bueno, seguimos con el establecimiento de las normas. Evidentemente, aunque todos conocemos a personas que se acercan a estos estereotipos, no son rígidos, ya que la actitud de una persona ante una norma no es siempre la misma, aunque siempre hay una cierta predominancia de un tipo de actitud ante la norma, ¿vale? Hay personas que se levantan por la mañana, llegan tarde y tienen una actitud competitiva y agresiva a la hora de circular, pero no siempre es así, va cambiando. También como yo conducía cuando era joven, cuando me acababa de sacar el carnet, no es como ahora, ¿vale? La experiencia, la edad, el tipo de vida que nosotros llevamos, pues a lo mejor nuestra forma de conducir va evolucionando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Lo que sí es cierto es que quizá debido a estos estereotipos, distintas personas cumplen otras tragedias, las mismas normas por razones diferentes. Hay personas que se saltan en el semáforo en amarillo fijo porque todo el mundo lo hace, y hay otras personas porque siempre llegan tarde, siempre tienen la actitud de no, un semáforo, voy a parar, es perder el tiempo. ¿Vale? Hay distintos tipos de personas con distintos tipos de razones por las que se suelen saltar las normas. O, por ejemplo, con los límites de velocidad. Hay personas que es que le encanta correr, hay personas que necesitan ese chute de adrenalina y hay otro tipo de personas que corren porque tienen la sensación de que siempre llegan tarde y siempre vamos perdiendo tiempo en la carretera. Hay distintos tipos de motivaciones, ¿no? Motivos que son válidos para unas personas no significan que sean, no significan nada para otras. Es decir, yo voy a 120, a mí me gusta ir a 120 y ya está, no hay más. ¿Por qué? Porque me gusta respetar las normas. Y hay otros que dicen, pues no, no tienes que ir tan lenta. Digo, vamos, que es por el 120. Bueno, esto ya lo explica muchas veces que mucha gente pues te discute las normas de tráfico y te dice, madre mía, si es que esto es así, así, por algún motivo. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Ahora viene un apartado bastante, a mí me gusta mucho esto de las normas formales y las normas informales. Siempre han preguntado de esto, ¿eh? Casi la definición o tipo de ejemplo, aquí lo pone muy claro, ¿vale? Las normas formales y las normas informales. La eficacia del sistema de normas está en su cumplimiento por parte de todos. Esto hace más predecible el comportamiento de los demás, haciendo posible que el tráfico sea más seguro. Cuando llegas a una intersección, ejemplo, cuando llegas a una intersección y tú ves que el vehículo que te sale por la derecha tiene un CEDA y tú te vas acercando, lo miras y vas viendo qué tipo de intención tiene o no. Tú sabes que tienes la razón, que tienes prioridad y en teoría el vehículo de la derecha te va a dejar pasar. Tú sabes que existe una norma y que va a tener la razón en caso de accidente, pero tú también te haces ver, te haces digámoslo así, ver para que esa persona modere la velocidad y de esa manera él pueda cederte el paso, ¿vale? Entonces, cuando se establecen normas, nos da una cierta seguridad y confianza de que todo el mundo va a respetarlas y que establecemos normas pero a pesar de eso siempre tenemos una actitud de cuidado para que a ese vehículo le dé tiempo a ver, observarnos y dejarnos pasar, ¿vale? ¿Sí? El otro día hablando con un alumno me decía, bueno, Alicia, pero es que hay gente que se lo salta. Dice, vamos a ver, generalmente la inmensa mayoría de la gente respeta las normas. A lo mejor hay uno o varios que no las respetan, pero no pueden meter el saco a todo el mundo. Es al revés, la inmensa mayoría de la gente respeta las normas. Hay alguno que no lo hace. Y es verdad que dando clases de coche te vas dando cuenta que nadie quiere tener un coche de autoescuela adelante. Y entonces se salta muchas veces los estos, se salta mucho los CEDAS, pero también está ahí tú como profesor enseñar que tienen que tener una actitud preventiva, anticipativa y que tienen que evitar los accidentes, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los conductores respetan las normas de tráfico, ¿vale? Y por eso establecemos las normas y por eso circulamos de una cierta tranquilidad
porque sabemos que la inmensa mayoría respeta las normas, ¿vale? Podemos hablar de dos tipos de normas, las normas formales y las normas informales. Las normas formales son las que están regladas, están establecidas por normas, ¿vale? Son las que están prescritas, ¿vale? Están establecidas a través de un texto legal, ¿vale? Y están recogidas, ¿vale? Nosotros cuando damos el teórico explicamos todas las normas que hay, ¿vale? Pero luego existen las normas informales que son generadas socialmente y están presentes en el comportamiento de los conductores y sin estar formalmente establecidas, las cumplen la mayoría de los conductores. Ejemplo, las ráfagas de luz, ¿no? Cuando tú llegas a un sitio, un estrechamiento, hay un vehículo en doble fila, lo que sea, se tienen que cruzar dos vehículos, uno de ellos hace ráfagas de luz, de manera informal se establece que te estoy dejando pasar, ¿vale? ¿Sí? Eso no está contemplado en ningún sitio. Es una norma informal. Eso se hace por la inmensa mayoría de los conductores y se establece así, se ha establecido de manera informal, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Otro ejemplo de lo de las ráfagas de luz. Mira, cuando a ti te deslumbra un vehículo, ya sabéis que además es típica pregunta de test, tenemos que moderar la velocidad hasta incluso detenernos si fuera necesario, ¿no? Pero no se establece que yo pueda avisar al conductor de enfrente haciendo ráfagas de luz que me está deslumbrando. Eso es una norma informal, ¿vale? Las ráfagas de luz se utilizan para evitar un accidente, ¿no? ¿Sí? Pero no está establecido que yo pues, estoy avisando al de enfrente de que me está deslumbrando con las largas en la noche y eso es una norma informal, ¿vale? Pues nosotros tenemos un montón de este tipo de normas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Existen las normas formales que están establecidas por las leyes, que están contempladas, y luego las normas informales. Oye, existen normas informales en los pueblos, ¿vale? ¿Sí? Llegan a un cierto de cruce y se establece que en este cruce viene fulanico, menganico, viene el tractor de no sé qué, o fulanico deja aquí el tractor y tenemos que dar la vuelta a la calle porque se lo deja ahí todos los días. Y bueno, y ya está. Y cosas así peculiares existen y hay muchas curiosidades con las normas informales, ¿eh? Bueno, voy a seguir, porque además también el texto, el tema nos pone ejemplos, ¿vale? Ambos sistemas no son contrapuestos, veremos a ver, ¿vale? Porque ahora os diré. Ambos sistemas no son contrapuestos, pero cuando entran en conflicto, la situación puede llegar a ser problemática, ¿vale? Según Wilder, el creador de la teoría homeostática de riesgo, si la norma informal está fuertemente implantada, un comportamiento de acuerdo con la norma formal puede resultar tan imprevisto que para los demás que el resultado sea un accidente. Es lo que suele pasar con perdón, es lo que suele pasar con el semáforo amarillo fijo, ¿vale? La norma informal, la gente acelera y se lo salta. En cambio, está en contradicción con la norma formal, la establecida, que tenemos que detenernos como si fuera un semáforo en rojo siempre y cuando haya condiciones de seguridad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues existe una confrontación entre la norma formal y la informal. ¿Qué ocurre? Que cuando la inmensa mayoría de la gente hace la informal y acelera, muchas veces los intervalos son cortos y se pueden producir accidentes, ¿vale? Mira, ahora me estoy acordando de una norma informal que pasa en Barcelona, ¿vale? Mira, aquí en Barcelona es una ciudad donde hay muchas motos, ¿vale? Entonces las motos se colocan delante del semáforo y cuando el semáforo cambia de verde a rojo, los de las motos ya aceleran y salen los primeros. No esperan al cambio de semáforo en verde, ¿vale? Simplemente cuando ven que el semáforo del peatón cambia de verde a rojo, ellos ya salen y aceleran. ¿Qué ocurre? Que si luego viene el que se ha saltado el amarillo fijo, se encuentran saliendo las motos de un semáforo y el que llegaba tarde en el final del ciclo que se la ha saltado, ¿no? Entonces se producen algunas veces accidentes de moto de este tipo, ¿no? Bueno, el resultado es que se producen accidentes de tráfico. La norma informal muchas veces se contradice con la formal y se producen accidentes. Cuando las normas informales ayudan o solucionan cosas que no están establecidas en normas formales, pues genial. Pero cuando hay contradicción ya tenemos el problema,
¿vale? Y ahí está en ti como formador establecer los límites y explicarles los porqués de las cosas y tratar de que la gente entienda, porque muchos alumnos aquí en Barcelona a mí me han dicho, bueno, salimos, ¿no? Digo, no, que no ha cambiado, que tienes que esperar que salga, se cambie el semáforo a verde. Dice, ¿cómo ya cambiar del peatón? Digo, no, eso lo hacen las motos. Entonces tratan de imitar ese, ese comportamiento informal que hacen las motos, los conductores, los alumnos que están empezando a aprender, ¿vale? Bueno, entonces lo que tenemos que, lo que yo quería decir que algunas veces existe ese problema, que hay contradicción entre la norma informal con la formal. Y claro, si se producen accidentes, lo estamos, digamos así, empeorando la situación, ¿no? Ahora veremos más adelante un ejemplo, lo avanzo y ya está. Esta norma informal de que cuando hay una congestión de tráfico en una autopista o autovía de poner los 4 intermitentes, ¿no? Las luces de emergencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Realmente es una situación de emergencia que está establecida por la norma, pero de manera informal nos hemos dado cuenta que si lo hacemos así es mucho más llamativo que pisar reiteradas veces el pedal del freno. Y entonces se establece esa norma informal y la mayoría de la gente lo hace, pero tú esa luz amarillo intermitente hecho mucho más visible a lo lejos por otros, ¿no? Entonces, esa norma informal, desde mi punto de vista, desde mi opinión, considero que mejora la seguridad vial y no contradice nada, ¿no? No contradice, digamos así, otras normas. Se pueden hacer ambas, que es lo ideal. Yo, por ejemplo, cuando voy de clase de autoescuela, primero le digo al alumno que utilice retiradas veces el pedal del freno, que luego ponga los 4 intermitentes, porque vamos a una velocidad normalmente reducida en autopista de autovía y es una situación para mí de emergencia, ¿vale? Bueno, el caso es que ahí está el debate, ¿no? En que hay ciertas normas informales que ayudan, son buenas, pero siempre y cuando no contradigan la norma formal, porque entonces ya se producen accidentes de tráfico, ¿vale? Sí. Bueno, pues sigo avanzando, ¿vale? Ejemplo, venga, norma formal. En la conducción es la prioridad de paso los vehículos que se aproximen por la derecha si no existe ninguna otra señal que indique lo contrario. Es decir, cuando llegamos a una intersección, si no está regulada la prioridad de paso, le cedemos al vehículo que nos sale por la derecha. Lo conocéis, no hace falta que yo lo explique, ¿verdad? Pero mira, norma informal. En cambio, se observa muchas veces que el conductor cede el paso a otro vehículo que se incorpora por su izquierda, pero por una vía más ancha que tiene más importancia o mayor volumen de tráfico. Norma informal, ¿vale? A esa actitud se le llama derecho psicológico de preferencia de paso. Y si entran ambas normas en conflicto, puede ocasionarse un accidente. Mira, nosotros aquí en Barcelona tenemos un punto de esos críticos y pasa eso. El alumno sale desde una calle pequeñita además en pendiente, ¿vale? Es como si estuviera dentro de una calle residencial, como un barrio, ¿no? Y sale con una pendiente. Y vienen por la izquierda vehículos a 50 kilómetros por hora, porque es una vía con 2 carriles. Y claro, ahí realmente los que nos vienen por esa vía por esa vía ancha, no iba a decir prioritaria, por esa vía ancha, nos tienen que ceder a nosotros porque le salimos por la derecha. No está regulada la prioridad de paso, ¿vale? ¿Qué ocurre ahí? Pues a nosotros nos cuesta trabajo mucho explicar este cruce y ese sitio problemático porque realmente los vehículos que van por la vía con varios carriles nos tienen que hacer nosotros, pero nosotros llevamos al alumno por la calle pequeñita. Nosotros ahí explicamos que lo más importante es la seguridad vial, que salgan despacio, que moderen la velocidad en la intersección, que vayan lo suficientemente despacio para que se hagan ver. Si ven que un vehículo se para y no cede, que suele ser un coche de autoescuela, pues nosotros continuamos, pero si no es un coche de autoescuela y por la velocidad a la que va, es preferible dejarlo pasar por seguridad vial. Pues esto pasa, ¿no? Y aquí esto le llama derecho psicológico de preferencia de paso, ¿vale? Bueno, pues sigo explicando, ¿vale? Ejemplo 2. Otro ejemplo de norma informal sería el que se produce cuando vemos que en unos metros más adelante la carretera se atasca y tenemos que frenar de manera brusca, es lo que he dicho antes. Es un gesto que casi todos automáticamente activamos las luces de emergencia, incumpliendo lo que marca el Reglamento General de Circulación. En él no se expresa que haya que utilizar las luces de emergencia, sí que al frenar bruscamente pisamos reiteradas veces el pedal del freno. Según dicho reglamento, se debe avisar al resto de los conductores mediante el empleo retirado de las luces de freno o bien moviendo el brazo de arriba abajo, ¿no? Con movimiento corto y rápido. Vale.
Eso es lo que os he dicho antes. Realmente la norma informal en este caso suele ser mucho más efectiva en algunos casos porque las luces de emergencia son mucho más llamativas y se ven más, ¿vale? De todas maneras, hay mucha gente que esto de pisar el pedal del freno de manera reiterada y repetitivamente para indicar que ha frenado bruscamente se le ha olvidado. Entonces, hay normas formales que dicen cómo lo tenemos, pero que la gente se lo olvida. Al ver que otros hacen lo de los 4 intermitentes, la norma informal es más utilizada, más llamativa y la gente lo acaba haciendo, ¿vale? Hombre, yo ya os digo, yo suelo explicar, le digo al alumno que utilice primero retratar veces el pedal del freno y que luego ponga las luces de emergencia para que lo haga bien como la norma y también utilice la norma informal porque es que realmente somos más visibles, ¿vale? Y también porque ahí vamos a una situación anormalmente reducida, ¿vale? Y no hacemos, yo entiendo que eso es una situación de emergencia, ¿vale? Este sería un caso claro de norma informal. Se ha implantado de costumbre entre todos los conductores de avisar a los demás de la existencia de una retención encendiendo las luces de emergencia, sobre todo en vías con varios carriles por sentido. Ya os digo que, por ejemplo, en la noche es que son mucho más llamativas las luces de emergencia, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Las normas informales constituyen una valiosa fuente de información que puede ser muy útil para el logro de una coherencia entre ambas normas, reduciendo las situaciones de conflicto entre ellas. Para Wilder es importante para el tema de hoy, este autor, hay diferentes tipos de conductores según cumplan o incumplan las normas formales e informales, ¿vale? Los que cumplen, mira, vamos a empezar por abajo, ¿vale? Los que cumplen los dos tipos de normas. Los que no cumplen ni una ni otra. Las que cumplen las normas formales, pero no las informales. Y luego los que cumplen las normas informales, pero no las formales. ¿Vale? Hay de todo. Que cumplimos todas, las que no cumplimos nada. Unas cumplen las normas formales porque dice, como están en la norma, yo hago lo de la norma, lo que la gente no está empezando a hacer y es de manera informal, pues yo no lo hago. Y otro que dice, es que las normas informales son más efectivas, son mejores que las normas formales, ¿vale? Hay de todo, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Esto, la verdad que por lógica se sabe, no creo que haya que explicar mucho, ¿no? Una norma informal puede estar establecida entre un colectivo que además lo puede considerar como una norma formal, lo que las luces de emergencia suele pasar, ¿eh? Pero ¿qué ocurre cuando, como el ejemplo anterior, entra en conflicto las normas formales con las informales? Es lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay contradicción entre una y otra y no sabemos cuál es la correcta, qué tenemos que actuar, qué significado tiene cada cosa, ¿no? O como el ejemplo que he puesto del amarillo fijo con el que empiezan el semáforo antes de tiempo y se producen los accidentes. ¿Qué ocurre cuando una persona actúa de acuerdo con una norma informal pensando que es formal, ¿no? O sea, tú piensas que la norma informal es la formal, que pues sí que yo pensaba que esto se tenía que hacer así, porque hay una norma que lo dice y luego no hay norma que lo diga, ¿no? Los hechos parecen demostrar que cuando se produce un conflicto entre normas formales e informales, lo más probable es que ocurra un accidente. Para evitar este conflicto sería necesario conseguir la mayor congruencia entre normas formales e informales. Mira, el problema de muchas veces de las normas formales es que no se acuerda la gente. Cuando tú te sacas el carnet con 18 años y ya tienes 80 años de edad y estás perdiendo capacidades y perdiendo un poco, pues perdón, mira, es que esto es muy fácil, vamos a ver. Sí, por hoy cogemos una persona que lleva 20 años conduciendo y le hacemos un test de tráfico donde solamente hablamos de normas, una persona que tiene 30 preguntas, te va a hacer 11 o 12 fallos, porque no se acuerda de las normas, porque no se ha ido, no se lo han ido mirando, no sé. Y entonces, con la observación de los demás, pues actúa, pero lo que los demás hacen muchas veces son normas informales o no lo están haciendo bien la norma. ¿Entendéis? A ver, otro ejemplo. Mira, es que eh, una persona que se ha sacado el carnet, que lleva 20 años conduciendo, hace un doble stop. Hace un doble stop. ¿Se acordará esa persona de lo que era el doble stop? Pues ese es el problema. Muchas veces las normas formales, todos los textos legales, todo el código de circulación, no, hay mucha gente que no se acuerda de todo. Y bueno, pues también pasa eso.
que las normas informales le llaman más la atención y al final acaba actuando con normas informales, pero no porque es lo que observa a diario, ¿no? Bueno, pues ahí se producen situaciones de conflicto y se pueden producir accidentes, ¿vale? Bueno, las normas informales son una fuente de información valiosa que pueden reducir esa incongruencia. Además, debe ser bastante útil para la fluidez del tráfico y, por tanto, habría que valorar el papel que desempeña en la conducción, ¿vale? O, por ejemplo, eso de que las luces de emergencia en autopista o autovía, cuando haya congestión de tráfico, pues que se establezca como norma, ¿no? O, por ejemplo, eso, cuando queremos, yo qué sé, bueno, esto es más contradictorio, ¿eh? Porque, bueno, hay gente que lo de las luces para evitar el claxon y la contaminación acústica en las ciudades muchas veces utilizamos las ráfagas de luz para avisar, por ejemplo, que el semáforo ha cambiado de rojo a verde. En vez de utilizar el claxon para decirle, mira, muévete, porque hay muchísima contaminación acústica, mucha gente se utiliza lo de las ráfagas de luz. Bueno, ¿por qué no se establece con una norma? ¿No? Bueno, en fin. Hay muchísimos ejemplos de normas informales y bueno, y hay muchas veces que las normas informales siguen siendo informales y se quedan ahí, y hay otras veces que las normas informales entran y pasan a ser formales y se regulan y se establecen como una norma, ¿vale? Cuando una norma informal demuestra su funcionalidad y es reconocida por los legisladores, se puede plantear dos alternativas. Un cambio normativo se puede convertir en formales o bien en la práctica, por un cambio en la práctica sancionar a deuda. Es decir, si ven que eso que tú estás haciendo una norma informal, pues te sancionan y tratan de corregirlo y ya al dejar de existir personas que hacen eso, pues ya desaparece la norma informal, ¿vale? Bueno, también os diré que cuando se hacen normas informales, pues la gente sancionadora suele ser benevolente y bueno, y no sancionan algunas veces, ¿vale? Bueno, seguimos. Aunque la formulación de las normas tienen que plantearse estrictamente, ¿vale? Hay veces que la ejecución de ellas de normas literales crean ciertas incompatibilidades. De aquí que debe existir una cierta flexibilidad en el sistema de normas, mientras que en el cumplimiento de las normas formales ocasionan sanciones, el incumplimiento de las normas informales provoca consecuencias de tipo social. Es decir, las normas sociales, las normas formales, cuando no se cumplen, puede haber sanción, puede haber accidente, o situación conflictiva, o conato de accidente, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando una norma es informal y no se hace? Por ejemplo, imaginaros que yo no pongo los cuatro intermitentes en la situación de, de ir a una velocidad normalmente reducida por una autopista o autovía. Pues no me puede sancionar nadie, porque no hay una norma que diga que eso lo tenga que hacer yo. ¿Entendéis? Eh, bueno, bueno, pues seguimos. El aprendizaje vicario. También algunas veces lo preguntan, ¿eh? ¿Las personas cumplen las normas o o no las cumplen por distintas razones? La motivación no es la misma en cada persona. Hay personas que no hacen una norma, no hacen el doble stop por pérdida de tiempo, porque lo consideran innecesario, ese tipo de cosas, ¿vale? Y hay otra que dice, es que a mí el profesor de autoescuela me lo enseñó y yo decidí que esto es una tontería y desde ese momento yo ya no lo voy a volver a hacer nunca más. Porque me han puesto una norma y yo no lo entendía y no me gustaba y tal y cual. Entonces hay distintos tipos de motivaciones por las que las personas no hacen las normas formales. Se puede atacar las normas por obediencia, por actuar de acuerdo a lo que hacen los demás, porque se están de acuerdo con ellas o no. Elegir una u otra de las razones está relacionada con la educación recibida. Yo me acuerdo una vez que iba con un amigo, me paré en un semáforo en rojo, era tarde, era de noche, y estaba en una intersección donde no pasaba nadie. Y me dice, ¿saltaste el semáforo en rojo? Digo, ¿cómo? ¿Perdona? Dice, sí, si no viene nadie, sáltatelo, si son las 3 de la mañana. Y así llegamos antes. Digo, tú esto lo harás, pero yo no lo hago. A lo mejor esa persona, por su circunstancia y tal y que igual, pues lo suele hacer, pero yo tengo otra educación, otra forma, mi profesión, mi actitud es distinta, ¿no? Y es por eso. Diferentes estudios han demostrado que el comportamiento es contagioso. Mira, esto pasa en las grandes ciudades.
En las grandes ciudades la gente va muy rápido y va cogiendo mucha velocidad y luego hay un semáforo detrás de otro. ¿Y por qué hay tantos semáforos en las ciudades? Por esto mismo, porque la gente corre y se contagia. Y para tratar de evitar ese contagio se ponen más semáforos para que vayan más despacio y que no corran. Y es curioso, pero cuando vas a dar clase a un pueblo, has estado trabajando en un pueblo, tú te das cuenta que la gente va con otro talante y es contagioso su actitud. En cambio, en las grandes ciudades, todo el mundo va más rápido de la cuenta y es contagiosa la actitud de correr, correr, correr. El estrés que tanto se habla, ¿no? Pues esa es una realidad. Bueno, seguimos. Ejemplo, si un peatón cruza un paso para peatones con semáforo en rojo, es fácil que detrás de él vayan otros peatones sin esperar a que se ilumine la luz verde. Eso suele pasar, ¿eh? Tú llegas, vas caminando, vas mirando el móvil, ves que están cruzando y ni siquiera tú mismo has mirado cómo está el semáforo, pero como el delante va cruzando, tú también detrás de él. Esto pasa, ¿eh? O por el contrario, cuando más peatones están esperando a que el semáforo se ponga en verde y menos peatones se atreven a cruzar con el semáforo en rojo. Es decir, cuando ya hay personas que están esperando, tú también esperas, aunque y tampoco has mirado a ver si el semáforo ha cambiado o no. Otro ejemplo lo tenemos en el hecho de que cuando el conductor de delante pone el intermitente, el que va delante te lo pone con bastante antelación, tú también lo pones, ¿vale? Aunque sea 30 metros. Y también vas a girar a la derecha. Pues si el de delante ya lo ha puesto, yo también lo voy a poner. Lo que suele pasar. Se denomina aprendizaje vicario a la forma de aprender las normas por imitación de la conducta de los demás. Este término fue introducido por el psicólogo Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social. Ya sabéis que algunas veces a la autora le gusta mucho, pero hay muy poco, Wilder y Albert Bandura, ¿vale? Y viene a decir que aprendemos observando a los demás desde pequeños estamos observando lo que nos rodea y gracias a ello aprendemos. Es cierto, ¿eh? Muchísima gente que viene cuando nosotros nos montamos en el coche de autoescuela y le preguntamos si ha conducido alguna vez y te dice que no, pero le ves que cierto manejo y cierta cosita, puede ser porque a lo largo de su vida se ha preocupado mucho de ver cómo conduce su padre, cuando pone los intermitentes, cómo los pone, cómo los quita, cómo gira el volante. Hay algunas veces que son conductas erróneas que hay que rectificar, pero muchas veces por la observación, tú has visto tantas veces como ellos lo hacen que por la observación lo aprendes, ¿no? Ese es el aprendizaje vicario. Una persona aprende y adquiere nuevas conductas observando las conductas de otras personas. Por ejemplo, volviendo a lo del peatón que está cruzando, estando el semáforo en rojo, si es atropellado, los demás peatones que presencian el atropello no imitarán su conducta. Incluso esta situación tiene una doble vertiente, que por un lado se aprende como peatón a no cruzar con el semáforo rojo y por el otro como conductor se aprende también a ser más precavido cuando se acerca a un paso para peatones o a un semáforo, ¿no? No sé si ha pasado, pero yo he visto algunas veces algunos atropellados en paso para peatones en Barcelona y, y claro, es que la gente no mira se salta el semáforo, cruza sin mirar para un sitio y mira para el otro por donde no venía, en fin, pasa. Entonces a ti eso te impacta. Y yo cada vez que voy a ese paso para peatones donde vi el atropello, pues no, que aquí esta persona hizo tal, tal y fue atropellada por este tipo de motivo, ¿no? Y ya cuando voy también dando clases de coche, también digo, uy, aquí no, ten cuidado porque aquí hay un accidente con una moto o tal, y eso también se aprende, ¿no? Son situaciones que se nos dan. Bueno, aquí es cuando hablamos de nosotros como formadores, ¿vale? La actitud como formador. Cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión sobre el sistema de normas en general y sobre cada una de ellas en particular, pudiendo incluso no estar de acuerdo con alguna de ellas. Yo pondré un ejemplo. Hace ya muchos años era un examinador muy mayor, ¿vale? Ya está jubilado. Y un día me fui a tomarme un café con él, ¿vale? Estábamos hablando de dónde había suspendido un alumno y había un stop y que no hizo un doble stop, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía, dice, ¿tú te crees que a mí me gusta hacer los dobles stop? Y dice, si yo cuando se paran a la altura de la intersección y luego tienen que avanzar y veo que hay un coche que está desesperado, que avanzamos no volvemos a parar, yo sé que no nos dan de milagro para atrás. Dice, esa norma, yo no la pondría así, la pondría de otra manera, nosotros el stop, donde haya visibilidad, tal y cual. Entonces, todo el mundo no hemos cuestionado algún tipo de norma, ¿vale? Está incluso los examinadores y tal y que cual, y todo el mundo cuestionado. Pero hay que hacerla. Mientras que esté, hay que establecerla y hay que hacerla, ¿vale?
Pero cuidado. Pero como formadores no podemos manifestarlo en la clase, sino que tenemos que dar argumentos necesarios para que se cumplan las normas. Hay mucha gente que critica muchísimo, en el teórico sobre todo, te critican y te cuestionan las normas y tú tienes que, yo siempre lo que hago es irme a la seguridad vial. Dice, no, mira, esta norma se hace así por seguridad vial, porque de esta manera se hace más seguro esto, esto y esto. Hay muchas normas que la gente no entiende, no las comprende o no las quiere respetar, pero la base está en seguridad vial, ¿vale? Y entonces tú como profesor tienes que intentar hacer entender que hay que evitar los accidentes, que esa norma está para evitar este accidente o este o el otro, el que sea, ¿vale? El formador debe estar comprometido con el sistema de normas para ser más efectivo a la hora de transmitirla. Una actitud tibia ante una norma resta eficacia a la hora de ponerla en valor. Mira, a ver, hay varias personas, varios como vosotros, profesores, que siempre me han preguntado que si yo cuando voy con mi coche respeto todas las normas de tráfico. Y le digo que sí, que intento respetarlas todas. Si alguna vez cometo algo, es porque no me queda más remedio, pero siempre intento hacerlo y siempre tengo que llevar, trato de conducir con esa actitud, porque yo luego lo tengo que transmitir al alumno. Si yo voy saltándome las normas de tráfico, pero solamente me pongo en modo profesor cuando voy dando clases, sin darme cuenta, eh, mm, haré cosas que no están bien y que se lo voy a trasladar al alumno, ¿vale? Mira, hace poco me pasó lo siguiente. Iba yo con el coche y había una persona que tenía que estacionar, estaba estacionando su vehículo y yo me paro detrás de él porque había una línea continua. Y otra persona que había al lado mía me dice, sáltatelo, no vayas a esperar. Digo, ¿cómo? Yo enseño todos los días a mis alumnos que esto lo tienen que hacer así. Digo, yo si lo hago así, empiezo a no respetar la norma, lo entiendo y un día de estos yo le voy a decir lo mismo que tú me estás diciendo a mí, se lo voy a decir yo a mi alumno. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Entonces, en la- nosotros como formadores, esto es la realidad. Tratamos siempre de respetar todas las normas, respetar los límites de velocidad. Si alguna vez me he pasado yo un poquito del límite de velocidad, pues digo, no, rectifico la actitud y además es que me da como un pellizco en el estómago, de verdad que os lo digo. Y porque lo tenemos, es un sistema de normas que lo tenemos muy interiorizado, ¿vale? Y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa, a mí hay gente que en el coche me monta en el asiento de atrás, no me deja que me ponga de copiloto, porque me pongo en modo profe. Y cuando veo que se van a saltar el semáforo en amarillo fijo, digo, el semáforo, que te salta el semáforo. Y voy regañando. Y dice, tú directamente al de atrás. Dice, a mí no me das el coñazo. Y y me siento en el asiento de atrás para no ponerme en modo profe. Y es que te pasas 7, 8 o 9 horas enseñando lo mismo, lo tienes tan ensamilado, las normas tan interiorizadas, que no te gusta saltarte las normas. Pasará, ¿eh? Os pasará, ya os lo digo. Entonces, esta tarea del profesor, el profesor de autoescuela, de entender las diferentes maneras que tiene cada alumno de ver las normas, y cuando entiendan cómo las conciben, podremos hacer comprender la importancia de las mismas y las ventajas de cumplirlas. Mira, yo siempre le digo a la gente, digo, mira, si eres buen conductor, si vas a respetar a lo largo de tu vida las normas de tráfico como te hemos enseñado en la autoescuela, si alguna vez tienes un accidente de tráfico, tú tendrás la razón. Entonces, en caso de accidente, en parte el otro vehículo te va a arreglar a ti el vehículo y tú no tendrás que desenvolver, pagar nada y en fin. Y le hago ver, pues, que siendo buen conductor van a conseguir el tema de puntos, van a ser mejores conductores y el seguro, por ejemplo, le va a salir más económico. Estas conversaciones que se suelen tener muchas veces con los alumnos cuando estamos en un semáforo y este tipo de cosas. Y le haces ver, y bueno, y también, pues a mí, por ejemplo, me gusta presumir de buena conductora y de que tengo un saldo de puntos y que a mí no me sancionan económicamente, que a mí no me ponen multas y que si se producen accidentes a mí me arreglan el coche y es es un valor en mí, ¿no? Que yo se lo digo a ellos para que ellos también lo hagan, ¿no? Y que le den la importancia y que sean conductores eh, respetuosos con la norma y que traten entiendan la seguridad vial y evitar el accidente a costa de todo, ¿vale?
Entonces, la actitud del formador de seguridad vial debe situarse en dar a conocer y hacer comprender la importancia de respetar las leyes, los reglamentos y las normas vigentes, así como contribuir a prevenir y evitar accidentes, ¿vale? Es decir, realmente nuestro trabajo, aunque sea enseñar, formar y repetir muchas veces las cosas y tratar de hacer ver las cosas a los alumnos y que pasen una prueba de examen, pero es que no se nos puede olvidar que esa persona a lo largo de su vida tiene que ser un conductor respetuoso. Y hay todavía gente que me para por la calle y a mí me dice, Alicia, todavía me acuerdo de ti cuando me enseñaba esto, esto y esto y esto. Y no se me ha olvidado esto y esto. Y para mí eso no es satisfacción, porque eso quiere decir que esa persona le ha inculcado una serie de valores y respeto hacia la norma, ¿no? Que esté un poco también nuestro trabajo, ¿vale? El objetivo del formador es desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes que minimicen los riesgos vitales, ¿vale? Y promover la práctica de acciones significativas que fomenten el respeto a las normas de tráfico, contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que sitúe el foco en el respeto a los demás y a la seguridad vial como un bien común. Es cierto, a mí me encanta decirle, poner el ejemplo de los alemanes. Son personas que son muy respetuosos con las normas, con la seguridad vial, tienen muy pocos accidentes porque es una sociedad que le gusta mucho el respeto de las normas, ser respetuoso entre uno y otro y lo llevan, el tipo de sociedad lo llevan a la práctica también a la seguridad vial, ¿vale? Ayudar a adoptar conductas y hábitos relacionados con la protección de la salud y de la seguridad vial, ¿vale? Tratar de evitar los accidentes porque evitando accidentes hacemos que el sistema sanitario no se colapse y que haya menos accidentes y menos uso de la seguridad social, ¿no? Y ese tipo de cosas. El formador es también un usuario de la vía pública y evidentemente su comportamiento como usuario guarda en relación como formador de conductores. Es posible que haya normas que cumplan sistemáticamente y otras que transgreden en mayor o menor medida, sean válidas o no con sus razones. Mira, ahí tenéis un cuestionario que hace una serie de preguntas, qué tipo de normas como conductores no suele hacer y tal y que cual, ¿vale? Ya he dicho lo que yo opino, ¿vale? Mi opinión es que tú como conductor tienes que respetar las normas, como profesor, tienes que enseñar, ser respetuoso y tratar en la medida posible de respetar las normas cuando vayas con tu coche, porque si no, eso eh, sin querer lo vas a enseñar mal y va a ser un problema para el alumno, para ti y todo eso, ¿vale? Ya lo he explicado antes, no me quiero repetir, ¿vale? Además, ya estoy acabando. Pero sí quiero que resaltáis esto. Cuanto más comprometido estés con el sistema de normas, más eficaz será tu transmisión o tu profesión o como tú formas a tus alumnos, ¿vale? Esto sí lo podéis marcar como importante porque ya digo que el resumen de todo, ¿no? Cuanto más comprometido estás con el sistema, más fácil o más eficaz será que tú lo traslades o tú se lo indiques a tu alumno, ¿vale? ¿Sí? Pues nada, chicos, que ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención. Hemos terminado con el tema de seguridad vial, de psicología, perdón. Hemos terminado con el tema de psicología. Eh, el viernes que viene empiezo con algunos temas de seguridad vial, ¿vale? Y nada, daros siempre mucho ánimo. Ya sabéis que a mí me encanta al final de la clase eso, motivaros un montón para que sigáis, que no os desmotivéis. Yo sé que algunas veces, yo cuando estaba con esto, me venía abajo algunas veces porque era mucho lo que había que estudiar, mucho lo que había que memorizar, muy poco tiempo, pero cuando venga el bajonazo, nada, seguid para adelante, os dais un tiempo, un descanso, un paseo y a seguir a seguir. No lo dejéis y bueno, y daros mucho ánimo y mucho apoyo y nada, que os vaya muy bien y espero que este tema, por ejemplo, en concreto es muy facilito y nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia y nada, que mucho ánimo, ¿vale? ¿Sí? Pues nada, si no tenéis ninguna dudilla, ninguna cosa, espero que se haya oído bien y que haya salido bien la clase. Eh,
Todo esto está en... Todo esto que yo he explicado, yo lo he cogido del PDF bueno, del libro de psicología de ahí, ¿vale? Ah, la presentación quiere decir, no, la presentación es mía pero vamos, que es prácticamente lo mismo que tenéis en el libro, lo tenéis aquí en la presentación, ¿vale? Yo simplemente lo que hago es añadir, modificar alguna cosa, meter algún enlace, pero todo esto lo suyo es que lo tengas que te mires el libro de PDF directamente de la fuente de tráfico, ¿vale? Bueno, pues chicos, un saludo, ya sabéis que mucho ánimo y que nos vemos pronto, ¿vale? Venga, chao.